estudiantes? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las masas quebradas. Vamos a ver los tipos de masa en pastelería, vamos a describir las masas quebradas, vamos a ver los ingredientes, un poco de su historia, los tipos de masa, sus métodos de preparación y las herramientas y equipo que necesitamos para elaborar los productos con las masas quebradas. Existen muchos tipos de masas en la pastelería. ¿Qué tipo de masas conoces tú? ¿Sabías que habían otros tipos de masa? Las masas en pastelería son el producto principal. Estas son la base de casi todas las preparaciones en una vitrina pastelera, desde las galletas hasta los postres fríos, todos tienen algún tipo de masa adentro. Pero nosotros las vamos a categorizar según su proceso de elaboración. Si te pones a ver, todas las masas que están ahí llevan los mismos ingredientes: harina, mantequilla, huevos, azúcar, un poco de sal, pero los que las diferencian son sus métodos de preparación. Y hoy vamos a ver las masas quebradas. Me gustaría que vieran las tres imágenes que hay aquí. ¿Cómo describirías la textura de cada uno de esos productos cuando lo muerdes? Las masas quebradas, como su nombre lo dicen, se quiebran al momento de morderlas. Pero algunas pueden ser crocantes, como las galletas que tenemos a mano izquierda, o pueden ser entre crocante y tierno, como las que tenemos en la mitad, que se asemejan a las galletas que podemos conseguir en tiempos de Navidad en esta lata azul, no sé si las conoces, pero son de masa quebrada, pero al mismo tiempo cuando las muerdes son muy tiernas, pero se desmenuzan en la boca. Entonces la palabra friable es una palabra perfecta para describir esa textura entre crocante y tierno que tienen las masas quebradas. Ahora vamos a revisar los ingredientes de las masas quebradas. Vamos a utilizar harina todo uso que tiene un contenido bajo o promedio de proteína, la cual lo hace apto para preparaciones de pastelería y de panadería. En azúcar vamos a utilizar la granulada. En algunas recetas esto nos permite mayor elasticidad al momento de estirar y colocarla en el molde. En cambio, hay otras recetas que nos piden azúcar en polvo o micropulverizada, que nos permite tener un producto final con una textura más suave y friable. La única desventaja es que seca un poco la masa, la cual lo hace difícil al momento de estirar y ponerlo en el molde. Mantequilla, siempre vamos a procurar usar mantequilla de buena calidad. Revisen en la lista de ingredientes que solo diga crema de leche y sal. Cualquier otra cosa diferente a esto no va a ser una mantequilla de buena calidad, porque puede que sea demasiado suave o puede que ni siquiera sea mantequilla, ya que el etiquetado de alimentos aquí en Panamá, en el caso de la mantequilla, no es algo muy riguroso. Hay otros productos que son grasa anhídrida de leche con colorantes, sabores, entre otros ingredientes que son demasiado suaves a temperatura ambiente y no son los más recomendados para hacer este tipo de preparación. Para las masas quebradas tenemos dos métodos de preparación. En una la vamos a necesitar fría, la mantequilla bien fría cortada en cubos pequeños. Y en el otro método de preparación, el método cremado, lo vamos a necesitar en textura pomada. Eso significa que va a estar un poco suave, no aguada. O sea, la podemos sacar unos 10 minutos antes de la nevera para que llegue un poco a temperatura ambiente. Los huevos, casi siempre las recetas de masas quebradas solamente llevan la yema de huevo. Pero si lleva la clara puede ayudar a unir los ingredientes como un ingrediente líquido. La yema va a brindar color, sabor, suavidad y aún más friabilidad a la textura. O sea, la va a volver mucho más tierna también. Y hay algunas masas quebradas que no necesitan llevar huevo. Algunas de las masas quebradas, como la masa sablé, tiene harina de frutos secos, tradicionalmente, y esta también la hace tener una textura aún más friable. Sal, todas las preparaciones de pastelería siempre le vamos a poner un poco de sal, porque la sal ayuda a realzar los diferentes sabores, ya que estimula la salivación, lo cual prepara el paladar para poder percibir todos los sabores. Historia sobre los pies y las tartaletas en tiempos medievales, inclusive mucho tiempo antes de esto, los alimentos se preparaban y se les colocaba una masa por fuera para protegerlos y para alargar su vida útil y también para manipularlos y distribuirlos. Entonces tenía una doble función. También se podía comer, pero servía más bien para proteger los alimentos dentro
Y desde ese entonces podemos encontrar en todas las gastronomías de Europa pies tanto dulces como salados. Vamos a observar las imágenes que tenemos aquí de los diferentes tipos de masa. Me gustaría que observes las imágenes de la izquierda y las compares con la de la derecha en cuanto a la textura de la masa. Estas tartaletas ya están horneadas y podemos ver que en su base tienen una textura muy diferente. Las masas de la izquierda se nota que tienen varias capas, como si estuviesen una encima de la otra, con pequeños huequitos de aire. En cambio, en las masas de la derecha tenemos una miga mucho más compacta, mucho más uniforme y aplastada. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué pensarías tú que le da una diferencia en la textura a estas masas? La diferencia entre las masas de la izquierda y las masas de la derecha es su método de preparación. Este es el factor determinante de su textura final. Para las masas de la izquierda, que es la masa de pie y la masa brisée, se le aplica el método arenado. En este método es sumamente importante que la mantequilla esté fría. Después que se hace el mise en place, la mantequilla se debe cortar en cubos muy pequeños y reservar en la nevera o inclusive en el congelador unos minutos para que esté bien fría. Porque el proceso que se le va a aplicar es frotarla con los ingredientes secos con la yema de los dedos muy rápido, pero dejar todavía trozos intactos de mantequilla, pequeños, pero que todavía no se han terminado de mezclar. En este método lo que estamos haciendo es permeabilizando los granitos de harina con una capa de grasa, lo cual va a evitar la formación del gluten y vamos a tener entonces una masa más quebradiza. Otra característica que le aportan estos pedacitos de mantequilla es la textura que ustedes pudieron observar en la diapositiva anterior. Esas capas que se formaron es porque la mantequilla todavía tiene agua dentro, que al hornearse se evapora y entonces levanta las capas que están donde se encuentra la mantequilla y por ende tenemos esa textura así de capas como si fueran mil hojas. En cambio, las masas de la derecha, como observaron, tenía una miga más compacta, densa y lisa, y esto porque se le aplica el método cremado, que como su nombre lo dice, se forma como una crema. Aquí se inicia cremando, como su nombre lo dice, la mantequilla con el azúcar hasta obtener una pasta de un color bien pálido. Luego se le va a agregar los huevos uno a uno, cerciorándose de que en cada adición del huevo esté bien mezclado porque queremos crear una emulsión. Y luego de último se le agregan los ingredientes secos de un golpe, se termina de mezclar y se amasa ligeramente en la mesa. Aquí distribuimos bien todos los ingredientes, a diferencia del sableado que la mantequilla queda en trocitos todavía. Aquí todo se queda homogenizado en la masa. Entonces la textura por ende va a ser mucho más compacta y lisa. También este tipo de masa tiene mucho más de contenido de azúcar y de huevos, por ende la podemos utilizar para galletas o para tartaletas dulces y va a rendir un producto mucho más compacto, pero al mismo tiempo friable y tierno. Algo muy importante al elaborar estas masas es que cuando ya tenemos la masa lista, la debemos aplastar en forma de disco, la vamos a envolver en 2 capas de papel film y la vamos a guardar en la nevera por al menos 2 horas para que se termine de integrar los ingredientes y se ponga lo suficientemente firme para poder estirar. Si no la guardamos en un disco aplastado y la guardamos en una bola gruesa, después va a ser muy difícil para nosotros venir con un rodillo a estirarla. Entonces, mientras más aplastada esté, después va a ser mucho más fácil para nosotros estirar la masa y colocarla en el molde. Esta es la masa brisée. La masa brisée es una de las más friables de todas. Tiene una textura con varias capas, como si fueran mil hojas, porque mantiene los pedazos grandes de lo que es la mantequilla. Generalmente se puede utilizar para tartas tanto saladas como dulces. En caso de ser saladas no es necesario agregarle azúcar y si son dulces se puede o no agregar azúcar ya que el relleno también puede ser dulce. Esta obviamente lleva el método arenado y se utiliza más bien para hacer la preparación llamada quiche, que es la imagen que pueden observar ahí, que es una tartaleta salada con un relleno de huevo, queso y bacon. Ahora vamos a ver la masa sucré. Pat en francés significa masa, así que el pâté sucré
es reconocida en la pastelería, le podemos llamar pâté sucré o masa sucré también a todas las masas. La masa sucré es una masa que, como su nombre lo dice, la palabra sucré en francés es azúcar. Es una masa azucarada que generalmente se utiliza para hacer las bases de tartaletas dulces o también se puede utilizar para hacer galletas. Tiene una base consistente, una textura más firme, pero al mismo tiempo tierna, lo cual la hace perfecta para colocarle algún relleno. La masa sablé. Sablé en francés significa arena. Y este proceso de arenado podemos dejar un poco más pequeños los granos de mantequilla. Y algo particular de esta masa es que casi siempre va a tener dentro de su lista de ingredientes harina de frutos secos, especialmente de almendra, o también puede ser de pistacho y algún otro tipo de nuez, lo que le brinda una textura bastante tierna y friable al mismo tiempo. Generalmente se utiliza para hacer galletas, pero también puede ser utilizada para hacer base de tartaletas. En sus métodos de elaboración es el arenado, pero también en otras ocasiones pueden encontrar recetas que se le aplique el método cremado. Esta es la masa de pay americano y tiene la particularidad que además de llevar mantequilla, lleva manteca vegetal blanca, conocida como shortening, y es una manteca que es 100% grasa. En cambio, la mantequilla tenemos un porcentaje de sólidos de la leche y tenemos un poco de agua también. El tener un ingrediente que es 100% grasa nos ayuda a tener un proceso de arenado que va a rendir una masa bastante friable con varias capas que asemeja mucho la masa brisé y también la masa hojaldre porque va a tener varias capitas. En este proceso de arenado se busca dejar pedazos grandes de la materia grasa. En cambio, en los otros como la brisé y la sablé se busca dejar pedazos un poco más pequeños. En este caso, como pueden ver en la imagen de la derecha, todavía se pueden ver esos círculos blancos que son la materia grasa de la masa. Para elaborar este tipo de masas, vamos a necesitar este tipo de ingredientes. Siempre que elaboramos una receta necesitamos las herramientas de peso y medida, que es la balanza digital, y los bols y recipientes para uso alimentario, donde vamos a pesar cada ingrediente por separado y donde también vamos a mezclar, obviamente. Necesitamos también algunas herramientas que nos van a ayudar a mezclar y amasar. Estas masas, por ejemplo, el método arenado lo podemos hacer con la yema de los dedos o nos podemos ayudar de esta herramienta que ven aquí que se llama mezclador de masa quebrada que tiene unos dientes y lo que me va a ayudar a hacer es evitar transferir el calor de mis manos a la mantequilla y obtener un buen proceso de arenado. El cortador de masa y rasqueta de panadería nos ayuda muchísimo a movilizar la masa alrededor de la mesa, también para cortarla y para porcionarla. Para almacenar podemos utilizar bolsas tipo Ziploc de plástico, también papel film o es papel plástico de uso alimentario y lo podemos poner también en bandejas. Es importante que quede en algo plano porque si queda plana y también aplastada la masa nos ayuda muchísimo mejor después a estirarla. Otras herramientas, obviamente es el rodillo, cuando ya vamos a estirar la masa y ponerla sobre nuestro molde, pero otra que es opcional son las reglas de grosor. Si queremos obtener un grosor uniforme en el estirado, nos podemos ayudar poniendo una de cada lado y obtener entonces un grosor uniforme. Otras herramientas que nos ayudan para la parte decorativa de este tipo de masa, que podemos hacer tanto tartaletas y pies como galletas. En la parte de los moldes, ahora en la pastelería moderna se utilizan los moldes microperforados, que es la primera imagen que podemos ver en la izquierda. Esas microperforaciones nos permiten una cocción más uniforme y rápida del producto y también nos da una pared bastante recta. Es la estética que se busca ahora para las tartaletas. Entonces, en la parte tradicional, como se hacían antes las pies y las tartaletas, tenemos el molde que está abajo, que lo podemos encontrar tanto como lo ven ahí, que es con una base desmontable, también sin ella. Y los podemos encontrar de diferentes tamaños y también de formas rectangulares, etc. Para las galletas podemos encontrar un sinfín de formas de cortador de galleta. También tenemos lo que están abajo que se llaman plunger
porque tienen la forma grande de la galleta y tienen un accesorio que después se pone en el centro para cortar como una ventana donde vamos a poder después observar el relleno, lo cual le da más vistosidad a la galleta. Para los pies americanos también tenemos cortadores de rejilla que nos hacen mucho más fácil el enrejillado, en vez de tener que hacerlo a mano donde se puede perder la textura de la masa. Tenemos un rodillo que la corta y después la podemos alzar, estirar y colocar sobre el molde, y la otra es una malla que simplemente tenemos que presionar en la masa estirada y luego ya la podemos levantar y poner sobre nuestro pie. También tenemos rodillos y sellos para las galletas para darles algún tipo de decoración especial. Y para hornear, obviamente una bandeja de acero o de aluminio. Y el peso muerto, venden unas bolitas de cerámica que podemos utilizar para este método de cocción, porque algunas tartaletas que llevan algún relleno que ya está cocido, o sea que no necesita hornearse con el relleno, se hace un horneado a ciegas. Lo que se hace es que se le pone un peso muerto, se hornea primero por unos 12 minutos, luego se le retira el peso muerto y se termina de cocinar. Esto nos permite tener una base bien plana y las paredes de nuestra tartaleta se van a mantener erectas. Nos podemos apoyar en el proceso de maquinaria. Para el método cremado podemos utilizar una batidora planetaria de mesa o una batidora eléctrica manual para cremar la mantequilla con el azúcar. Para hacer la masa con el método arenado también nos podemos apoyar de un procesador de tamaño grande o mediano que hace excelente también este proceso, ya que evita el calor de las manos al momento de arenar. Y ya para hacer porciones mucho más grandes o comerciales, también podemos encontrar batidoras de mesa y procesadores mucho más grandes, y en especial esta máquina que se llama batidora de abrazo, que nos ayuda después entonces a amasar grandes cantidades. Para repasar el tema, y estas preguntas no son una asignación, sino que son simplemente para tu aprendizaje, nos podemos preguntar: ¿cómo describirías la textura de las masas quebradas? ¿Cuántas masas quebradas existen? ¿Cuáles son los métodos de preparación? Y me gustaría que buscaras ejemplos de pies y tartaletas clásicas para que tuvieras un marco de referencia de cómo son decoradas, qué rellenos llevan, cómo pueden ser presentadas. Y también hay muchas variedades dependiendo de las regiones y países que son muy interesantes y quizás te gustarían también preparar.